La mitosis es el proceso de la división de la célula, una forma de reproducción asexual. Para que la célula se pueda duplicar durante la mitosis tiene que pasar primero por la interfase, en donde el ADN de la célula se duplica y aumenta su tamaño y masa. En esta fase también los organelos se duplican. Después la célula entra al proceso conocido como mitosis, el cual se divide en cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase. Antes de empezar con las fases es importante repasar que los cromosomas están formados por dos cromátidas, las cuales están unidas por un punto llamado centrómero. Primero, durante la profase el ADN se empieza a compactar, se condensa. se condensa. El ADN o material genético empieza a tomar una forma de cromosoma. En esta etapa también comienza a desaparecer la membrana celular. Durante la metafase los cromosomas condensados se unen a unas estructuras llamadas fibras de uso. Esta está formada por microtúbulos, que es donde los cromosomas se van a unir para separarse. Estos se alinean en el ecuador de la célula. En la anafase las cromátidas se separan y se trasladan a diferentes polos de la célula. Por último, en la telofase, donde ya están separadas las cromátidas hermanas, se empieza a formar la membrana nuclear, cada núcleo con un total de 32 cromosomas. Para finalizar el proceso ocurre la citocinesis, en donde la célula termina de dividirse y la membrana citoplasmática se separa. El resultado de esta división celular son dos células hijas iguales entre sí. La meiosis se divide en dos ciclos, meiosis 1 y meiosis 2. La primera fase de meiosis es la profase 1. En la profase 1, la cromatina sufre engrosamientos dando lugar a cromosomas visibles. Cada uno de estos cromosomas es una estructura doble que se mantiene junta gracias a la coesina. Después, los miembros homólogos de cada par de cromosomas sufren sinapsis, que es cuando los cromosomas homólogos forman parejas. La profase 1 se divide en 5 subfases. La primera de ellas es el leptóteno. En el leptóteno, el material cromatínico interfásico comienza a condensarse y los cromosomas se hacen visibles. A lo largo del cromosoma se encuentran los cromómeros, que son condensaciones localizadas. La segunda subfase es el cigoteno. En el cigoteno los cromosomas homólogos sufren un alineamiento inicial entre sí, llamado apareamiento preliminar, y este se completa hasta el final del cigoteno. Cuando termina el cigoteno, los homólogos apareados forman una estructura llamada bivalente. La tercera subfase es el paquiteno. En el paquiteno ocurre el apareamiento denominado sinapsis, y es evidente que cada homólogo es una estructura doble, así como cada bivalente tiene 4 cromátidas denominadas tétradas, y cada tétrada tiene 2 pares de cromosomas hermanas. La cuarta subfase es el diploteno, y aquí se observan ya las estructuras formadas por las tétradas. El apareamiento cromosómico se vuelve relajado y se observan las estructuras llamadas quiasmas, que representan el lugar en donde las cromátidas no hermanas han sufrido intercambio genético. La diacinesis es la subfase final, y aquí los cromosomas se separan aún más, pero las cromátidas hermanas permanecen asociadas gracias a los quiasmas. A medida de que progresa la separación, los quiasmas se desplazan a los extremos de las tétradas. A esto se le denomina terminalización. La segunda fase de la meiosis 1 es la metafase 1. Aquí los bivalentes se posicionan en la placa metafísica y los dos cromosomas del bivalente quedan unidos a polos opuestos al uso. La tercera fase es la anafase 1. Aquí la coesina entre las cromátidas hermanas se degrada excepto en la región centromérica. Después, las diadas son arrastradas hacia cada uno de los polos de la célula en división. La cuarta fase es la telofase 1, en donde los cromosomas alcanzan los polos opuestos y se forma una membrana nuclear alrededor de las diadas. También los cromosomas ya no se replican, pues ya están formados por dos cromátidas. La telofase finaliza con la división del citoplasma en dos células hijas. Meiosis 2 comienza con la profase 2, en donde cada diada está formada por un par de cromátidas hermanas unidas por un centrómero. En la metafase 2, los centrómeros se sitúan en la placa ecuatorial, seguido por la anafase 2, en donde las cromátidas de cada cromosoma se separan de manera que cada célula hija recibe el mismo número de cromosomas. La última fase es la telofase 2, en donde los cromosomas recién separados alcanzan los polos opuestos de la célula. Después de la citocinesis, al finalizar la telofase 2, se producen 4 gametos haploides como resultado de una sola meiosis. Las principales diferencias entre mitosis y meiosis es que en la mitosis el resultado de la división celular son dos células exactamente iguales
y son diploides, mientras que en la meiosis hay 2 ciclos de división celular, en donde el resultado son 4 células haploides y son específicamente gametos, y no son exactamente iguales a la célula original.